¿Por qué sigues cargando con ese peso solo? ¿Cuántas noches más pasarás en vela, tratando de resolverlo todo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces más te levantarás con la sensación de que no puedes más? Y si te dijera que hay un poder oculto que puede cambiarlo todo, un poder que ha estado siempre ahí, esperando que te rindas ante él, pero no con derrota, sino con confianza. ¿Y si te dijera que todo este tiempo has estado luchando una batalla que nunca te correspondió pelear solo? Que la respuesta que buscas no está en el esfuerzo humano, sino en la entrega total a Dios. La humanidad ha creído por siglos que el éxito viene de la lucha, del esfuerzo descomunal, de la resistencia incansable. Nos han enseñado que debemos ser fuertes, que debemos aguantar, que rendirse es para los débiles. Pero, ¿y si ese concepto estuviera equivocado? ¿Y si el verdadero secreto no estuviera en resistir, sino en soltar? No en aferrarse con desesperación, sino en confiar con total abandono. En este video te revelaré algo que pocos comprenden y muchos ignoran. Un principio espiritual que transforma vidas, que cambia el curso del destino, que alinea el caos con la paz y que hace que lo imposible se vuelva posible. En los próximos minutos, descubrirás por qué rendirse a Dios no es perder, sino ganar, en una dimensión que nunca imaginaste. Te mostraré lo que ocurre cuando decides dejar de luchar con tus propias fuerzas y empiezas a vivir bajo la absoluta dependencia del Señor. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo que revelarte, así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave que transforme tu vida para siempre. Desde que éramos niños, nos enseñaron que la clave del éxito es el control. Nos dijeron que si queríamos una buena vida, debíamos planearlo todo, tomar las riendas, asegurarnos de que cada detalle estuviera bajo nuestra supervisión. Nos hicieron creer que la seguridad está en nuestras propias manos. Pero, ¿qué sucede cuando la vida no sigue nuestro plan? ¿Qué pasa cuando, a pesar de nuestro esfuerzo, todo parece derrumbarse? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven angustiadas porque intentan controlarlo todo? Personas que planifican cada aspecto de su vida con la esperanza de evitar el fracaso, pero que terminan atrapadas en el estrés, el miedo y la incertidumbre. Porque la verdad es que el control es una ilusión. No importa cuánto intentes manejarlo, siempre habrá algo que se salga de tu alcance. La Biblia nos muestra una y otra vez que aquellos que intentaron dirigir sus vidas por sí solos terminaron en fracaso. Mira a Abraham, quien, en su impaciencia por ver cumplida la promesa de Dios, decidió tomar el asunto en sus manos y tuvo un hijo con Agar, lo que trajo división y conflicto. Mira a Moisés, quien, en su afán de liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto durante 40 años. Y mira a Pedro, que intentó defender a Jesús con una espada, solo para ser reprendido por el mismo Maestro. Dios nos está enseñando algo fundamental. Nuestras fuerzas son limitadas, pero las suyas no. Nuestra sabiduría es finita, pero la suya es infinita. Cuando intentamos controlar todo, lo único que logramos es cansarnos, frustrarnos y perdernos en un mar de preocupaciones. Pero cuando soltamos el control y lo entregamos a Dios, sucede algo maravilloso. Dios no nos llama a ser los dueños de nuestro destino, sino a confiar en que Él ya tiene el mejor plan para nosotros. Es por eso que Jesús nos dijo en Mateo 6:34, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Él sabe que la preocupación solo nos consume y que la paz solo se encuentra cuando nos rendimos en sus brazos. Así que aquí está la pregunta clave. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar el control? ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de resolverlo todo por ti mismo, confiaras en que Dios ya tiene un camino trazado para ti? En el siguiente bloque exploraremos qué significa realmente entregar todo a Dios y cómo eso puede traer libertad a tu vida. Rendirnos ante Dios no significa fracasar ni resignarnos. No significa sentarnos a esperar sin hacer nada. Entregar todo a Dios es un acto de fe, un paso de valentía
en el que reconocemos que hay un poder superior que tiene un plan perfecto para nosotros. Es como un niño que deja de luchar por cruzar un río peligroso y, en su lugar, se sube a los hombros de su padre, confiando en que lo llevará seguro al otro lado. Pero aquí está el dilema. Confiamos en Dios hasta que sentimos que las cosas no van como queremos. Decimos, Señor, haz tu voluntad, pero en el fondo seguimos aferrados a nuestros planes. Es como si le entregáramos las llaves de nuestra vida, pero con la condición de que Él maneje en la dirección que nosotros queremos. Y cuando Dios nos lleva por un camino que no entendemos, nos entra el miedo y tratamos de recuperar el control. La verdadera entrega a Dios es un abandono total en sus manos. Es decirle, Señor, aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en ti. Aunque todo parezca oscuro, sé que tú ves el camino. Aunque no sea lo que yo esperaba, sé que tus planes son más altos que los míos. Jesús nos dio el mayor ejemplo de entrega en Getsemaní. En su humanidad, sintió la angustia de lo que estaba por venir. Sabía que enfrentaría sufrimiento, humillación y muerte. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y en ese momento crucial, hizo la oración más poderosa que alguien puede hacer. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Eso es rendición total. Eso es entrega. Jesús pudo haber huido. Pudo haber decidido que el dolor era demasiado, pero confió en que el Padre tenía un propósito mayor. Y gracias a esa entrega, hoy tenemos salvación. Cuando decides entregar todo a Dios, tu vida cambia de una manera radical. La ansiedad comienza a disiparse, porque ya no tienes que preocuparte por cada detalle. El miedo pierde poder sobre ti, porque sabes que estás en manos seguras. Las decisiones ya no dependen de tu lógica limitada, sino de la guía perfecta del Espíritu Santo. Pero hay algo que debemos entender. Entregar todo a Dios no es un solo acto, es un proceso diario. Es una decisión constante de confiar en Él en cada situación. Es aprender a dejar de pelear con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios haga su obra en nosotros. Ahora, ¿cómo se ve esta entrega en la vida real? ¿Cómo podemos aplicarla en lo práctico? En el siguiente bloque, te mostraré los pasos concretos para vivir en total dependencia de Dios y experimentar la libertad que viene con ello. Rendirte completamente a Dios no es un evento de un solo día, es un estilo de vida. Es un proceso en el que, paso a paso, aprendes a soltar lo que antes te dominaba y a confiar en que Dios tiene el control. Pero, ¿cómo se hace esto de manera práctica? Aquí te mostraré los pasos fundamentales para vivir en total dependencia del Señor. Paso 1. Reconoce tu incapacidad. El primer paso para entregar todo a Dios es reconocer que, por más que lo intentes, no puedes hacerlo solo. Mientras sigas creyendo que tienes el control, seguirás luchando con tus propias fuerzas y agotándote en el intento. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Rendirse a Dios es admitir, Señor, yo no tengo las respuestas, pero tú sí. No sé qué hacer, pero tú tienes el camino. Este acto de humildad es el comienzo de una nueva vida. Paso 2. Ora con sinceridad. No se trata de repetir palabras vacías, sino de abrir tu corazón ante Dios. Dile exactamente cómo te sientes. Si tienes miedo, dile que tienes miedo. Si te cuesta soltar algo, confiésalo. La oración no es un ritual, es una conversación real con un Dios que te escucha y te comprende. Jesús nos enseñó que Dios no quiere palabras rebuscadas, sino corazones genuinos. Cuando oras con sinceridad, tu corazón empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Poco a poco, el Espíritu Santo comienza a transformar tus deseos y pensamientos, ayudándote a confiar más en el Señor. Paso 3. Deja de aferrarte al resultado. Muchas veces decimos que confiamos en Dios,
pero seguimos esperando que todo salga como queremos. La verdadera entrega es aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad, aunque no sea lo que yo esperaba. Esto significa soltar el miedo al futuro. Significa confiar en que, aunque hoy no entiendas lo que está pasando, Dios está obrando algo mayor. Es aprender a descansar en la verdad de Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Paso 4. Escucha la voz de Dios y obedece. Cuando decides entregar todo a Dios, debes estar atento a su dirección. Él te hablará a través de su palabra, de circunstancias, de personas e incluso de esa voz interna que el Espíritu Santo usa para guiarte. Pero aquí está la clave. Escuchar no es suficiente. También debes obedecer. Muchos oran, buscan a Dios, pero cuando reciben dirección, dudan en seguirla. A veces, lo que Dios nos pide que hagamos no tiene sentido a nivel humano, pero ahí es donde la fe entra en acción. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Pedro tuvo que salir de la barca sin lógica alguna. Dios siempre nos llamará a confiar en Él más allá de nuestra comprensión. Paso 5. Persevera en la confianza. Entregar todo a Dios no significa que la vida será fácil o que nunca volverás a sentir miedo. Habrá momentos en los que querrás recuperar el control, en los que la ansiedad intentará apoderarse de ti. Pero es ahí donde debes recordar. Confiar en Dios es una decisión diaria. Cada día, renueva tu entrega. Cada día, recuerda quién es tu Señor y Salvador. Cada día repite, Señor, mi vida está en tus manos. Y verás cómo, poco a poco, la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a llenar tu corazón. Ahora que ya conoces los pasos, en el siguiente bloque veremos qué sucede cuando realmente entregas todo a Dios. Prepárate, porque lo que ocurre cuando sueltas el control y te abandonas en Él es más grande de lo que imaginas. Imagina por un momento que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, una carga, un problema que has estado llevando solo. Al principio, parece soportable, pero con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. Cada paso es más difícil, cada día es más agotador. Así es la vida cuando tratamos de manejarlo todo con nuestras propias fuerzas. Ahora imagina que alguien fuerte, con manos firmes y llenas de amor, se acerca y te dice, «Déjame llevar tu carga». Eso es lo que Jesús nos dice en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Cuando decides entregar todo a Dios, sucede algo maravilloso. 1. La paz. Reemplaza la ansiedad. Uno de los primeros cambios que notarás es la paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. No significa que los problemas desaparecen de inmediato, sino que ya no te dominan. Antes, cada problema te quitaba el sueño, pero ahora puedes dormir, confiado porque sabes que Dios está obrando, aun cuando no lo ves. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla Filipenses 4:7. Es la tranquilidad de saber que no tienes que tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. 2. Dios. Comienza a dirigir tus pasos. Cuando sueltas el control, Dios empieza a abrir caminos donde antes solo veías obstáculos. Oportunidades inesperadas aparecen, puertas que parecían cerradas se abren, y comienzas a ver su mano guiándote. Antes, tomabas decisiones basado en el miedo, en la lógica humana, en lo que parecía más seguro. Ahora, aprendes a moverte según la dirección de Dios. Y aunque a veces no entiendas su camino, más adelante te das cuenta de que siempre fue el mejor. 3. Tus cargas se vuelven ligeras. Las preocupaciones siguen existiendo, pero ya no te aplastan. Ahora, en lugar de cargar con ellas solo, las depositas en las manos de Dios. Y lo más hermoso es que cuando aprendes a confiar en Él, te das cuenta de que muchas de esas preocupaciones nunca fueron tuyas para cargar.
Dios no nos diseñó para vivir bajo una presión constante. Nos creó para depender de Él, para descansar en su amor. Y cuando finalmente lo hacemos, nuestra alma encuentra descanso. 4. Tu fe crece y se fortalece. Cuando ves cómo Dios obra en tu vida, tu fe se fortalece. Ya no solo crees en Dios porque te lo dijeron, sino porque has experimentado su poder. Has visto cómo, al soltar el control, Él se encarga de lo que tú no podías resolver. Cada victoria que Dios te da se convierte en un recordatorio de que puedes confiar en Él en el futuro. Y así, tu relación con Él se vuelve más profunda, más real, más viva. 5. Dios hace en ti lo que tú no podías hacer cuando entregas todo a Dios. Él empieza a transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Cambia tu corazón, sana tus heridas, restaura lo que estaba roto. Donde antes había miedo, pone valentía. Donde había dudas, pone fe. Donde había angustia, pone gozo. La clave está en soltar, en dejar de luchar solo, en decir: Señor, mi vida es tuya, haz lo que quieras conmigo. Y cuando lo haces, te das cuenta de algo asombroso. La vida en sus manos es mucho mejor de lo que jamás pudiste haber imaginado. En el siguiente bloque, exploraremos cómo enfrentar los momentos difíciles cuando, a pesar de haber entregado todo a Dios, la prueba sigue presente. Porque confiar en Dios no significa que no habrá dificultades, sino que ahora no las enfrentarás solo. Entregarle todo a Dios no significa que los problemas desaparecerán de inmediato. A veces, incluso después de haber orado, después de haber confiado, la tormenta sigue rugiendo. Y es en esos momentos cuando la duda susurra: si Dios está en control, ¿por qué sigo sufriendo? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, déjame decirte algo. No estás solo. Muchos héroes de la fe pasaron por pruebas intensas después de haber confiado en Dios. Moisés vio cómo el Mar Rojo no se abría inmediatamente. Daniel tuvo que entrar al foso de los leones antes de ver la salvación. Los discípulos enfrentaron la tormenta, incluso con Jesús en la barca. Pero aquí está la clave. Dios no nos prometió una vida sin pruebas. Nos prometió su presencia en medio de ellas. Y cuando entiendes esto, aprendes a caminar con fe, aun cuando no ves la respuesta de inmediato. 1. La fe es una decisión, no un sentimiento. Muchas veces pensamos que la fe es sentirnos seguros, pero la verdadera fe es confiar en Dios a pesar de cómo nos sentimos. Es elegir creer, aunque el panorama sea oscuro. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo porque decidió confiar en la palabra de Jesús. Pero cuando se dejó llevar por lo que veía, el viento, las olas, empezó a hundirse. Es lo mismo con nosotros. Si ponemos nuestra fe en lo que sentimos o en lo que vemos, caeremos en la desesperanza. Pero si ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, nos mantendremos firmes. 2. La prueba no es un castigo, es una plataforma. Dios no permite pruebas para destruirte, sino para fortalecerte. En cada batalla que enfrentas, hay un propósito mayor. La prueba es el escenario donde Dios demuestra su poder en tu vida. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado. Cualquiera podría pensar que Dios lo había abandonado, pero cada prueba fue una preparación para lo que venía después. Cuando llegó el momento, José no solo fue librado, sino que se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a su pueblo de la hambruna. Tu prueba también tiene un propósito. Tal vez hoy no lo entiendas, pero Dios está obrando algo mayor. Y si te mantienes firme, verás su gloria manifestarse en tu vida. 3. Aprende a adorar en medio del dolor. Una de las armas más poderosas en tiempos de prueba es la adoración. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Estaban heridos, encadenados, en la oscuridad. Pero en lugar de quejarse,
Empezaron a cantar himnos a Dios. Y en medio de su adoración, un terremoto sacudió la prisión y las cadenas se rompieron. Cuando adoras en medio de la tormenta, algo cambia dentro de ti. Tal vez la situación no se transforme de inmediato, pero tu corazón sí lo hará. Dejas de ver el problema y comienzas a ver la grandeza de Dios. 4. Mantente en la palabra de Dios. Cuando las pruebas vienen, la mente se llena de dudas y temores. La única manera de combatir esos pensamientos es con la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo ni se dejó llevar por sus emociones. Respondió con escritura. Si quieres mantenerte firme en la tormenta, llénate de la palabra. Memoriza sus promesas. Repítelas en voz alta. Déjalas grabadas en tu corazón. Porque cuando la prueba viene, no es el conocimiento intelectual lo que te sostendrá, sino la verdad de Dios arraigada en tu alma. 5. No enfrentes la prueba solo. Dios nunca quiso que atravesáramos las pruebas en aislamiento. Nos dio la iglesia, la comunidad, los hermanos en la fe, para fortalecernos unos a otros. Cuando sientas que la carga es demasiado pesada, busca apoyo en otros creyentes. Pide oración. Habla con alguien que pueda animarte en la fe. No permitas que el enemigo te convenza de que estás solo. Recuerda, Dios está contigo, pero también te ha dado personas que pueden caminar a tu lado. La prueba no es el final, es el camino hacia tu victoria. La historia no termina en la tormenta, no termina en la prisión, no termina en el fuego de la prueba. Dios tiene un propósito, y si te mantienes firme, verás su gloria. En el próximo bloque, descubriremos los testimonios de aquellos que decidieron confiar en Dios en medio de la tormenta y cómo sus vidas fueron transformadas. Porque cuando le entregas todo a Dios y perseveras en la fe, lo que viene después es milagroso. A lo largo de la historia, ha habido personas que decidieron soltar sus cargas y confiar plenamente en Dios. Gente común, como tú y yo, que vivió momentos de incertidumbre, sufrimiento y prueba, pero que vio la mano de Dios actuar cuando decidieron rendirse ante Él. Sus testimonios no son solo historias del pasado, son pruebas vivientes de que Dios sigue obrando en la vida de aquellos que confían en Él. Y hoy quiero compartir contigo algunos relatos que nos muestran lo que sucede cuando dejamos de luchar solos y entregamos todo a Dios. 1. El empresario, que perdió todo y encontró a Dios. Daniel era un hombre de negocios exitoso. Tenía una gran empresa, bienes, comodidades y una familia que lo amaba. Pero un día, todo cambió. Una crisis financiera lo golpeó y en cuestión de meses perdió todo lo que había construido con años de esfuerzo. Desesperado y sin esperanza, intentó por todos los medios recuperar su empresa. Se endeudó, buscó apoyo en amigos, trató de sostener su negocio con sus propias fuerzas, pero nada funcionaba. Su matrimonio empezó a tambalear, su salud se deterioró y su fe se desmoronaba. Fue en su momento más oscuro cuando, por primera vez, cayó de rodillas y dijo: «Señor, ya no puedo más. Haz lo que quieras conmigo». Esa fue la oración que cambió su vida. No porque Dios le devolviera su empresa de inmediato, sino porque, por primera vez, sintió la paz que tanto necesitaba. Con el tiempo, Dios lo llevó a reconstruir su vida de una manera que jamás imaginó. Empezó un negocio nuevo, basado en principios bíblicos, y lo vio prosperar de una manera que antes no había experimentado. Pero lo más importante es que aprendió que su identidad no estaba en su éxito, sino en su relación con Dios. 2. La madre, que oró por años por su hijo perdido. María tenía un hijo que desde muy joven tomó un camino oscuro. Se alejó de la familia, cayó en adicciones y vivió en la calle por años. María oraba todas las noches, pero parecía que nada cambiaba. Hubo momentos en los que se sintió tentada a rendirse. Se preguntaba: ¿de qué sirve seguir orando si nada cambia? Pero cada vez que esa duda venía a su corazón, recordaba la promesa de Dios: cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Pasaron años, y un día recibió una llamada inesperada. Su hijo, después de haber tocado fondo, había entrado a una iglesia y entregado su vida a Cristo. Ese joven, que antes estaba perdido, hoy es un testimonio vivo del poder de la oración y la entrega a Dios. 3. El hombre que aprendió a perdonar. Carlos vivió con rencor toda su vida. Su padre lo abandonó cuando era niño, y esa herida lo marcó profundamente. Aunque era cristiano, no podía liberarse del resentimiento. Un día, en una reunión de oración, sintió que Dios le decía: «Si me has entregado todo, ¿por qué sigues aferrándote a este dolor?». Fue entonces cuando tomó la decisión de perdonar. No porque su padre lo mereciera, sino porque entendió que el perdón no es un regalo para la otra persona, sino una liberación para el alma. Meses después, inesperadamente, su padre lo buscó. Tuvieron una conversación que jamás pensó que sucedería. Su relación no se restauró de la noche a la mañana, pero Carlos ya no vivía con rencor. Había sido sanado por Dios. 4. Cuando Dios hace lo imposible. A veces, la entrega a Dios no solo trae paz interior, sino milagros que desafían toda lógica humana. Ana y su esposo llevaban años tratando de tener hijos. Habían intentado tratamientos médicos, orado, ayunado, pero el embarazo no llegaba. Un día, sintieron que Dios les decía: «Entréguenme este deseo y confíen en mí». En lugar de aferrarse al dolor, decidieron soltar su ansiedad y confiar en que Dios tenía el control. Poco después, recibieron una noticia inesperada. Ana estaba embarazada. El médico no podía explicarlo. Para la ciencia era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando confías, Dios actúa. Estos testimonios no son cuentos. Son pruebas reales de lo que Dios hace cuando dejamos de luchar solos y le entregamos todo. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, ni en el tiempo que queremos, pero siempre responde. Y cuando lo hace, su obra es perfecta. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo mantener una vida de entrega continua a Dios. Porque confiar en Él no es un evento único, sino un estilo de vida que transforma cada área de nuestro ser. Entregarle todo a Dios no es solo un momento de oración en medio de la crisis. Es una decisión diaria, un estilo de vida que transforma tu manera de pensar, de actuar y de enfrentar cualquier situación. Pero, ¿cómo se ve realmente una vida completamente rendida a Dios? Si te has preguntado por qué, después de confiar en Él, aún sientes ansiedad, miedo o dudas, la respuesta es simple. Muchas veces entregamos algunas áreas de nuestra vida, pero seguimos aferrándonos a otras. Es como si le dijéramos: «Señor, te doy mi problema financiero, pero mi relación amorosa la manejo yo». O «Te entrego mi futuro, pero mi pasado lo sigo cargando yo». Dios no quiere una entrega parcial. Él desea que cada área de tu vida esté bajo su cuidado. Y cuando realmente le das todo, experimentas una paz y una dirección sobrenatural. Veamos cómo rendir cada área de tu vida a Dios de manera práctica. 1. Rendir tus pensamientos y preocupaciones. Nuestra mente es el campo de batalla donde se libran las mayores guerras espirituales. La ansiedad, el miedo y la duda comienzan en nuestros pensamientos. Por eso Dios nos dice en Filipenses 4, 6, 7: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, dejas de ser esclavo de la ansiedad. Cada vez que un pensamiento de temor llegue a tu mente, reemplázalo con una verdad bíblica. En lugar de pensar «no sé qué hacer», declara: «Dios dirige mis pasos». En vez de «no hay salida», afirma:
Dios abrirá un camino donde no lo hay. Rendir tu mente a Dios es elegir pensar como Él piensa, confiar en sus promesas y no dejar que el enemigo siembre temor en tu corazón. 2. Rendir. Tus relaciones y emociones. ¿Cuántas veces hemos intentado controlar nuestras relaciones con nuestras propias fuerzas? Ya sea con nuestra familia, amigos o pareja, a menudo queremos que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero cuando le entregas a Dios tus relaciones, aprendes a amar sin condiciones, a perdonar sin resentimiento y a confiar en que Él pondrá en tu vida a las personas correctas. Rendir nuestras emociones significa no dejarnos dominar por la ira, la tristeza o el miedo, sino permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada situación. La paz de Dios es mayor que cualquier sentimiento pasajero. Si hay alguien en tu vida por quien has estado orando, si hay una relación rota que no sabes cómo restaurar, entrégasela a Dios. Él puede sanar lo que parece imposible de reparar. 3. Rendir tu trabajo y finanzas. Muchos cristianos oran por provisión, pero siguen aferrados al control de su economía. Creen que la única manera de salir adelante es con su propio esfuerzo, olvidando que Dios es el dueño de todo. Cuando entregas tu trabajo y tus finanzas a Dios, dejas de preocuparte por el futuro y comienzas a administrar tus recursos con sabiduría. Das con generosidad, confías en que Él proveerá y trabajas con la certeza de que todo lo que haces es para su gloria. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Si hoy te sientes angustiado por tu economía, haz un acto de fe. Entrégasela a Dios. No significa que te cruzarás de brazos, sino que confiarás en que Él abrirá puertas, te dará oportunidades y suplirá cada necesidad. 4. Rendir tu futuro y tus planes. Uno de los mayores miedos del ser humano es el futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá, por si tomamos la decisión correcta, por si todo saldrá bien. Pero Dios nos dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Cuando realmente confías en Dios, dejas de preocuparte por lo que viene y empiezas a vivir con paz. No significa que no harás planes, sino que le permitirás a Dios dirigirlos. Cada vez que enfrentes una decisión importante, ora y pídele a Dios que tome el control. Entrégale tus sueños, tus proyectos, tus metas. Él sabe lo que es mejor para ti y te guiará en el camino correcto. 5. Rendir tu vida espiritual y tu servicio a Dios. Hay personas que oran, leen la Biblia y van a la iglesia, pero aún sienten que algo falta. ¿Por qué? Porque siguen sirviendo a Dios desde su propia fuerza y no desde una entrega total. Rendir tu vida espiritual significa dejar de hacer las cosas por obligación y empezar a hacerlas por amor. No se trata de cuántas horas oras o cuánto sirves en la iglesia, sino de cuánto permites que Dios transforme tu corazón. Cuando realmente te entregas a Dios, la relación con Él se vuelve lo más importante en tu vida. Ya no oras solo cuando tienes un problema, sino que hablas con Él constantemente. No lees la Biblia solo para cumplir, sino porque deseas conocer su voluntad. No sirves solo por costumbre, sino porque amas a Dios con todo tu ser. ¿Estás listo para rendirlo todo? La verdadera entrega no es solo decir, Señor, te entrego mi vida, sino vivir cada día con la certeza de que Él tiene el control. Cuando rindes cada área de tu vida a Dios, experimentas un descanso que el mundo no puede ofrecer. Dejas de luchar solo. Ya no vives en ansiedad. Comienzas a ver milagros, a recibir dirección y a vivir en paz, sin importar las circunstancias. Dios está esperando que tomes esa decisión hoy, que sueltes el miedo, la ansiedad, el control, que dejes de luchar con tus fuerzas y le entregues todo a Él. En el próximo bloque, hablaremos de las señales que muestran que realmente has entregado tu vida a Dios y cómo mantenerte firme en esa entrega cada día. Lo lograste. Has llegado hasta el final de este mensaje
y eso te convierte en alguien especial. Muy pocos tienen la paciencia, la fe y el compromiso para escuchar hasta el último segundo una enseñanza como esta, pero tú lo hiciste. Y eso significa que hay algo diferente en ti. Hay un fuego en tu corazón que no todos tienen. Ahora quiero que demuestres tu compromiso comentando esta frase: Señor, hoy te entrego todo. Escríbelo en los comentarios como una declaración de fe, como una señal de que has comprendido el poder de rendirte completamente a Dios. Quiero ver cuántos valientes han llegado hasta aquí y están listos para dejar de luchar solos. Pero esto no termina aquí. Mira a tu alrededor. Hay personas en tu vida que también están batallando en silencio, que sienten que la carga es demasiado pesada y que creen que no tienen salida. Comparte este video con ellos. Puede ser la semilla que Dios use para transformar sus vidas. Si aún no te has suscrito a este canal, déjame preguntarte algo. ¿Realmente quieres caminar solo? Porque eso es lo que harás si dejas pasar esta oportunidad. Suscribirte no es solo un clic, es una decisión. Es formar parte de una comunidad donde tu fe crecerá, donde recibirás palabra de aliento, donde juntos aprenderemos a vivir entregados a Dios. Cada video que ves aquí es un alimento para tu alma. Pero si no te suscribes, te arriesgas a perderte el próximo mensaje que Dios tiene preparado para ti. No ignores esta oportunidad. Únete a esta familia de fe ahora mismo y enciende las notificaciones para que nunca más camines en la oscuridad. Y antes de cerrar este video, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos en silencio. No pauses el video todavía. Deja que la música que estás escuchando llene tu alma. Cierra los ojos y habla con Dios. Dile lo que sientes. Entrégale tus cargas. Exprésale tu gratitud. Este es tu momento, con Él. Porque cuando realmente le entregas todo a Dios, el miedo desaparece, la ansiedad se disuelve y la paz inunda tu ser. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Y recuerda, hoy es el día en que todo cambia.